Noticia de última hora. La madrugada se rompe en Zapopan cuando la calma aparente de una colonia cerrada comienza a crujir como metal bajo presión. Son las primeras horas del día, el aire todavía guarda el frío de la noche, y en una calle sin tráfico, un convoy sin placas avanza con las luces apagadas. No es un operativo común. No hay sirenas. No hay prisa visible. Hay certeza. Desde una sala de situación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch observa una transmisión en tiempo real. En pantalla, la casa objetivo aparece como una silueta oscura, muros altos, portón eléctrico, cámaras perimetrales apagadas de forma irregular. La orden llega seca, directa, sin adornos. Procedan. Lo que está a punto de ocurrir no es solo un cateo, es el inicio de una confrontación que nadie esperaba en ese punto del mapa. La propiedad, ubicada en Zapopan, llevaba meses bajo observación discreta. No figuraba como residencia habitual, no aparecía en recorridos públicos ni en agendas oficiales. Pero los datos nunca mienten cuando se cruzan bien. Pagos fragmentados, empresas pantalla, servicios de seguridad privada sobredimensionados y una cadena de visitas nocturnas que no cuadraba con una casa deshabitada. Los analistas lo sabían y Harfuch también. Aquella noche, la instrucción fue clara: entrar, documentar y asegurar. Lo que no estaba escrito era la reacción que vendría después. El portón no respondió al primer toque. Tampoco al segundo. Un silencio pesado se extendió por segundos que parecieron minutos. Entonces el equipo táctico actuó. El mecanismo cedió y el acceso se abrió con un golpe seco. Dentro, el ambiente era distinto. Lujo contenido, muebles de diseño, arte en muros y una sensación de abandono reciente. El cateo comenzó habitación por habitación, con cámaras corporales registrándolo todo. Documentos, dispositivos electrónicos, cajas fuertes menores. En una oficina privada, un escritorio aún con café frío y papeles acomodados como si alguien hubiera salido con prisa. La casa no estaba vacía por casualidad. Estaba vacía por advertencia. Mientras los peritos trabajaban, la información empezó a moverse afuera. No en redes, no en medios, sino en los canales que de verdad importan para quienes operan en la sombra. El mensaje fue interpretado rápido. El cateo tocaba fibras sensibles. Tocaba nombres, rutas y alianzas. En menos de una hora, los monitores de inteligencia comenzaron a mostrar movimiento inusual en varios puntos del área metropolitana. Camionetas sin registro, radios encendidos, células activándose. El Centro Jalisco del Cártel Jalisco Nueva Generación no tardó en reaccionar. La cifra se construyó con precisión, no con exageración. 356 hombres armados comenzaron a concentrarse en distintos puntos, no para un ataque frontal inmediato, sino para rodear, medir y presionar. Zapopan se convirtió en un tablero silencioso. Calles cerradas sin aviso, tiendas bajando cortinas, vecinos que intuían que algo no estaba bien sin saber qué. Desde el aire, drones térmicos detectaban grupos en movimiento, armas largas, chalecos, comunicaciones cifradas. La confrontación estaba en marcha, aunque todavía nadie había disparado. Harfuch recibió el reporte sin levantar la voz. Activó protocolos que no se anuncian. Coordinación con fuerzas federales, despliegue escalonado, control de accesos. La prioridad no era la confrontación abierta, era el control. Evitar civiles, aislar células, desactivar rutas. En la casa cateada, los hallazgos empezaron a tomar forma. Discos duros con cifrado avanzado, teléfonos con aplicaciones de mensajería encriptada, contratos de servicios de seguridad que no correspondían a una vivienda particular. En una caja fuerte empotrada, documentos con nombres, fechas y cantidades. No era una casa cualquiera. Era un nodo. Afuera, el cerco criminal se tensaba. Los informes hablaban de puntos de reunión en colonias cercanas, de observadores en motocicleta, de intentos de bloquear vialidades secundarias. La instrucción desde la capital fue contundente: nadie avanza sin orden, nadie retrocede sin control. La noche avanzó y la ciudad contuvo la respiración. En Zapopan, la gente no veía el operativo, pero lo sentía. Helicópteros a distancia, ruido contenido, un pulso extraño en el ambiente. En medio de esa tensión, Harfuch decidió algo que marcó la diferencia. Hizo público, de manera quirúrgica, que el cateo se había realizado bajo orden judicial y que cualquier intento de interferencia sería respondido con todo el peso del Estado. No fue una amenaza.
Fue una advertencia. Y funcionó como tal. Las células criminales dudaron. No retrocedieron, pero tampoco avanzaron como esperaban algunos mandos. La confrontación se volvió psicológica. En la casa, los peritos encontraron una habitación sellada con doble acceso. Dentro, mapas, coordenadas, fotografías aéreas y un pizarrón con rutas marcadas. Zapopan, Tlajomulco, El Salto. No era improvisación. Era logística. La conexión con el nombre que circulaba en los informes comenzó a tomar sentido. La propiedad estaba vinculada a una red de apoyo financiero y logístico atribuida a Diosdado Cabello, un nombre que resonaba más allá de fronteras y que ahora parecía asociado a operaciones locales. No se trataba de una presencia física confirmada, sino de un entramado de intereses, contactos y refugios discretos. La casa era parte de esa red. A medida que avanzaba el cateo, la presión afuera aumentaba. Un primer intento de acercamiento armado fue detectado y neutralizado sin disparos. Drones bajaron, reflectores se encendieron, la presencia federal se hizo visible solo lo necesario. El mensaje era claro: estamos aquí y sabemos dónde están. La cifra de 356 no era un número lanzado al aire. Era el conteo de movimientos, de comunicaciones interceptadas, de rostros identificados por reconocimiento. Cada uno estaba en el radar. En ese punto del operativo, cuando el reloj marcaba horas que parecían no avanzar, Harfuch hizo una pausa breve para hablar con su equipo. No hubo discursos largos. Solo una línea que quedó registrada. Este no es un choque por territorio, es por control del Estado. Y con esa claridad, la estrategia se mantuvo firme. En el centro de mando, los analistas cruzaban información a una velocidad quirúrgica. Cada llamada, cada mensaje, cada desplazamiento alimentaba un mapa vivo. Las células criminales comenzaron a fragmentarse. Algunos grupos se retiraron, otros cambiaron de posición. El cerco ya no era compacto. La ventaja estaba del lado de quien tenía paciencia y datos. En ese momento, vale la pena detenernos un segundo contigo. Suscríbete si te gusta el video. Porque lo que sigue explica cómo se desactivó una confrontación que pudo haber dejado a una ciudad en vilo. Con el amanecer asomando, Harfuch autorizó la fase 2. Aseguramientos simultáneos en puntos clave detectados durante la noche. Sin anuncios previos, sin filtraciones. En menos de una hora, varias casas de seguridad fueron intervenidas, armas aseguradas, vehículos decomisados. El número de hombres armados activos comenzó a caer de manera silenciosa. No por enfrentamiento directo, sino por desarticulación. En Zapopan, la casa cateada ya estaba bajo control total. Los hallazgos se embalaban con rigor. Cada dispositivo, cada documento, cada evidencia se catalogaba con la conciencia de que sería analizada por meses. Afuera, el entorno se normalizaba lentamente. Los helicópteros se retiraron, las vialidades se reabrieron, la ciudad despertó con rumores y preguntas. La cifra final del enfrentamiento no se midió en disparos, sino en control. 356 hombres armados neutralizados en su capacidad de acción sin una sola bala disparada en el punto crítico. Esa fue la verdadera confrontación. El mensaje llegó claro a quien debía llegar. El Estado no iba a retroceder. En las horas siguientes, Harfuch recibió reportes de reacomodos. El cártel Jalisco Nueva Generación entendió que el cateo no era un evento aislado. Era parte de algo más grande. La casa de Zapopan era una pieza, no el tablero completo. Y las conexiones encontradas apuntaban a una red que iba más allá de lo local, más allá de lo evidente. Los días posteriores trajeron reacciones. Comunicados, desmentidos, silencios calculados. Pero la evidencia ya estaba en manos de la autoridad. Los dispositivos asegurados comenzaron a hablar. Rutas, nombres, fechas. La casa cateada dejó de ser un inmueble y se convirtió en un expediente vivo. Para Harfuch, la operación confirmó algo que su equipo sabía desde el inicio. La confrontación moderna no siempre se gana con fuerza visible, sino con información, control y timín. Zapopan fue un ejemplo de eso. Una ciudad que estuvo a un paso de una escalada y que, sin saberlo, fue testigo de una de las contenciones más delicadas del año. Mientras tanto, en los círculos criminales, el golpe se sintió. No por las detenciones visibles, sino por la sensación de vulnerabilidad.
Si una casa considerada segura podía ser cateada y su reacción neutralizada, ¿qué quedaba realmente oculto? La historia no termina con el amanecer. Los expedientes siguen abiertos. Las líneas de investigación continúan. Y el mensaje permanece. Cuando el Estado decide avanzar con método y firmeza, incluso los números más intimidantes pierden fuerza. La madrugada siguiente no trajo descanso. En la sede de inteligencia, las pantallas seguían encendidas y los analistas no se movían de sus estaciones. Cada archivo extraído de la casa cateada en Zapopan empezó a abrir capas que nadie había dimensionado por completo durante la noche. Los discos duros no solo contenían rutas y nombres, también guardaban calendarios, registros de visitas y fotografías aéreas con marcas manuales, círculos rojos, flechas y notas escritas con prisa. No eran recuerdos, eran planes. Planes que ahora estaban incompletos, expuestos, vulnerables. Harfuch pidió silencio absoluto. Nada debía filtrarse mientras el rompecabezas se armaba. El error más común, lo sabía bien, era celebrar antes de tiempo. El cateo había sido apenas el detonante. Lo verdaderamente peligroso era lo que vendría cuando los actores involucrados entendieran el alcance real del golpe. Porque no se había tocado solo una casa, se había tocado una estructura que operaba bajo la premisa de intocabilidad. Los primeros cruces de información confirmaron algo inquietante. Varios de los números encontrados en los teléfonos asegurados no correspondían a mandos visibles del cártel Jalisco Nueva Generación, sino intermediarios, enlaces logísticos y operadores financieros que llevaban años moviéndose sin reflector. Personas que nunca aparecían en enfrentamientos, que no daban órdenes armadas, pero que sostenían la maquinaria desde la sombra. El cateo los dejó desnudos. Mientras tanto, en distintos puntos de Jalisco, comenzaron a registrarse movimientos erráticos. Camionetas abandonadas, casas desocupadas de forma repentina, líneas telefónicas que se apagaban de golpe. No era casualidad, era repliegue. El mensaje había llegado completo. La confrontación directa no ocurrió porque el control ya estaba perdido desde antes. Los 356 hombres armados que se habían activado esa noche no recibieron la orden de avanzar, recibieron la orden de dispersarse. Y eso, para una organización de ese tamaño, es admitir vulnerabilidad. Harfuch fue informado de un dato clave poco antes del mediodía. Uno de los dispositivos contenía grabaciones de audio fragmentadas, conversaciones incompletas pero suficientes para entender la lógica interna del grupo. En una de ellas, una voz decía con claridad que Zapopan no era un punto operativo, era un respaldo. Un lugar para guardar, para esconder, para esperar. Eso explicaba la reacción inmediata del cártel. No estaban defendiendo una casa, estaban defendiendo un seguro. La investigación avanzó con cautela. Cada nombre era verificado, cada ruta contrastada con movimientos bancarios y registros vehiculares. Los analistas comenzaron a detectar un patrón que se repetía en otros estados. Casas discretas, siempre a nombre de terceros, siempre con servicios de seguridad privada pagados por empresas fachada, siempre con actividad nocturna y silencio diurno. Zapopan no era la excepción, era el modelo. En ese punto, Harfuch reunió a su círculo más cercano. No fue una junta larga, fue una decisión estratégica. El golpe debía continuar sin anunciarse, sin generar ruido innecesario. La fuerza ya había sido demostrada, ahora tocaba inteligencia. Se autorizó el seguimiento de al menos 15 objetivos derivados directamente del cateo. Ninguno sería abordado de inmediato. La instrucción fue observar, dejar que se movieran, que cometieran errores. La ciudad seguía con su rutina. La gente iba al trabajo, los niños a la escuela, el tráfico volvía a su ritmo habitual. Pero debajo de esa normalidad, el tablero se había reconfigurado. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba a la defensiva, algo poco común para una organización acostumbrada a imponer condiciones. Y eso, para Harfuch, era el verdadero indicador de éxito. Conforme pasaban las horas, comenzaron a llegar reportes desde otros estados. Información que no había sido compartida antes ahora empezaba a fluir. Cuando una estructura se siente amenazada, las grietas se abren. Un informante en Colima confirmó rutas que coincidían con los mapas encontrados. Otro, en Michoacán, habló de reuniones canceladas de último momento. Todo encajaba. Harfuch sabía que el mayor riesgo no era un ataque armado, sino una reacción desesperada.
Por eso reforzó la coordinación con autoridades locales sin hacerla visible. Más patrullajes, más vigilancia, más presencia, pero sin anuncios. El objetivo era simple: quitarle oxígeno al miedo y espacio a la improvisación criminal. Al caer la noche del segundo día, llegó un informe que cambió el ritmo. Uno de los operadores financieros detectados había intentado salir del país usando documentación falsa. Fue detenido sin resistencia. En su poder llevaba memorias externas cifradas. No dijo una palabra, pero no hizo falta. El contenido confirmó lo que ya se intuía. La casa de Zapopan era solo uno de varios puntos conectados a una red que mezclaba dinero, protección y silencios comprados. Para el espectador común, la historia podía parecer contenida en una noche tensa. Para Harfuch y su equipo, apenas estaba entrando en su fase más delicada. Porque desmantelar una red no es cuestión de fuerza, es cuestión de tiempo. Y ese tiempo ahora jugaba a favor del Estado. Los días siguientes trajeron más señales. Comunicados ambiguos, intentos de deslinde, rumores internos dentro del cártel. Cuando una organización comienza a desconfiar de sus propios enlaces, el desgaste es inevitable. Zapopan quedó marcado como el punto donde la balanza empezó a inclinarse. Conforme avanzaban las horas, el efecto del cateo empezó a sentirse en un terreno menos visible pero más profundo. La comunicación interna del grupo criminal se volvió errática. Mensajes contradictorios, órdenes que se daban y se cancelaban, reuniones que nunca se concretaban. Los analistas lo describieron con una sola palabra: desorientación. Cuando una estructura tan grande pierde claridad, cada minuto cuenta. Harfuch lo sabía y decidió no acelerar de más. Dejó que el ruido interno creciera por sí solo. En los reportes nocturnos comenzó a aparecer un patrón nuevo. Varias de las personas identificadas como enlaces logísticos empezaron a mover dinero de forma apresurada, fragmentando transferencias, cambiando cuentas, usando intermediarios improvisados. Ese tipo de movimientos siempre dejan rastro. No es la forma habitual de operar, es la forma de quien siente que el tiempo se le acaba. Los sistemas de monitoreo financiero marcaron alertas en cadena y los expedientes empezaron a engordar. Mientras tanto, en Zapopan, la casa cateada seguía bajo resguardo. Peritos entraban y salían sin levantar sospechas. Vecinos curiosos preguntaban poco y observaban mucho. Algunos comenzaron a recordar detalles que antes no parecían importantes: vehículos que llegaban de madrugada, personas que nunca saludaban, guardias que cambiaban constantemente. Esas piezas, pequeñas y aparentemente irrelevantes, comenzaron a integrarse a la investigación como testimonios espontáneos. Harfuch recibió un informe clave al tercer día. Una de las rutas marcadas en los mapas encontrados coincidía con un corredor que había sido subestimado durante años por no registrar violencia directa. Ese corredor, ahora se sabía, era utilizado para mover personas y objetos sensibles, lejos de retenes y cámaras. La casa de Zapopan funcionaba como punto de descanso y redistribución. No como bodega común, sino como filtro. Eso explicaba el nivel de protección y la reacción desproporcionada del cártel al cateo. Con esa información, se ajustaron las prioridades. No se trataba de cerrar todo de golpe, sino de ir cerrando puertas mientras se dejaban abiertas las salidas equivocadas. El objetivo era observar quién huía y hacia dónde. Cada movimiento era registrado, cada cambio de patrón analizado. La confrontación se había transformado en una partida de paciencia. En paralelo, comenzaron a surgir tensiones internas dentro del grupo criminal. Informantes señalaron discusiones entre mandos medios, reclamos por decisiones apresuradas y sospechas de filtraciones. Cuando una organización empieza a buscar traidores sin pruebas claras, el daño ya está hecho. Harfuch entendía bien esa dinámica. No necesitaba forzarla, solo sostener la presión. Uno de los momentos más delicados llegó cuando se detectó un intento de reorganización en una zona cercana a Zapopan. No era un ataque, era una demostración. Presencia armada visible, vehículos circulando lentamente, radios encendidos. La respuesta fue inmediata pero contenida. Mayor presencia institucional, patrullajes coordinados, vigilancia aérea discreta. El mensaje fue simple: se les estaba viendo. Bastó eso para que la demostración se disolviera sin incidentes. A nivel nacional, el impacto empezó a notarse en otros frentes. Investigaciones que llevaban tiempo estancadas comenzaron a destrabarse.
Nombres que antes no aparecían ahora surgían vinculados a los mismos esquemas detectados en Zapopan. La Casa Cateada se convirtió en un punto de referencia para entender una red más amplia, una red que no dependía de un solo territorio ni de una sola organización. Harfuch mantuvo un perfil bajo. No dio entrevistas extensas ni celebró resultados. Para él, cada avance era provisional hasta que el último documento fuera revisado y el último nombre confirmado. Esa disciplina evitó errores y mantuvo a su equipo enfocado. Sabía que el desgaste sería largo y que la tentación de cerrar rápido siempre trae consecuencias. Con el paso de las semanas, los 356 hombres que se habían activado aquella noche quedaron reducidos a números en informes. Algunos regresaron a sus lugares de origen, otros intentaron integrarse a células distintas, algunos simplemente desaparecieron del radar. La fuerza inicial se diluyó sin haber logrado su objetivo. La casa ya no era recuperable, la información ya no podía borrarse. La narrativa pública empezó a cambiar. Ya no se hablaba solo de un cateo, sino de un punto de quiebre. Analistas comenzaron a señalar que la verdadera confrontación no había sido armada, sino estratégica. Y tenían razón. Zapopan no fue escenario de una batalla tradicional, fue el lugar donde una estructura entendió que había sido alcanzada. En el fondo, ese era el mensaje más potente. No importa cuántos hombres se movilicen si el control se pierde desde adentro. Harfuch cerró uno de sus informes con una frase breve que resumía todo el operativo. Cuando la información es precisa, la violencia es innecesaria. Esa lógica guió cada decisión tomada desde la madrugada del cateo. A partir de ese punto, el caso dejó de ser local. Los informes comenzaron a cruzarse con agencias federales que hasta entonces solo habían visto fragmentos sueltos. Lo que antes parecían incidentes aislados ahora encajaban como piezas de un mismo engranaje. Transferencias pequeñas pero constantes, propiedades discretas en zonas estratégicas, empresas de servicios que no prestaban ningún servicio real. El cateo en Zapopan había servido como llave maestra. Abrió puertas que durante años permanecieron cerradas por inercia, miedo o simple conveniencia.